Título del libro: El sendero del corazón despierto. Subtítulo: El viaje del guerrero de la luz hacia la maestría del amor y la cocreación divina. Introducción del autor. De un caminante al corazón que ha elegido recordar. Querido lector, querido hermano, querida alma viajera, hoy me presento ante ti no como alguien que pretende enseñarte, sino como alguien que camina como tú los senderos invisibles del despertar. Mi nombre es Leonel, pero más allá de cualquier nombre, soy un alma que, como muchos, vivió largo tiempo dormida en el teatro de la vida, repitiendo papeles, cumpliendo guiones, buscando respuestas afuera. El dolor, la nostalgia y la intuición sagrada me llevaron a iniciar un viaje que no tenía mapas visibles, el viaje de regreso a mi propio corazón. En este camino he recordado verdades olvidadas, que somos luz eterna, que Dios habita en cada átomo de nuestro ser, que la vida no es una sucesión de eventos aleatorios, sino un espejo amoroso que refleja nuestra evolución interna. He aprendido y sigo aprendiendo que el mayor acto de poder es amar incondicionalmente, que el mayor acto de sabiduría es recordar nuestra unidad con todo lo que existe, que encontrar a Cristo en nuestro interior es solo el comienzo de una vida nueva, una vida de alquimia consciente, co-creación divina y servicio silencioso a la luz. Este libro no es solo mi historia, es una ofrenda, una semilla, una antorcha encendida para ti, para recordarte que tú también eres un guerrero de la luz, un alquimista de realidades, un corazón crístico latiendo en esta tierra sagrada. Cada palabra aquí vibró primero en mi alma antes de ser escrita. Cada enseñanza fue vivida en carne y espíritu. Cada revelación fue bañada de amor, transfigurada en gratitud. Hoy te la entrego con las manos abiertas y con el corazón ardiendo. Que encuentres en estas páginas no solo un reflejo de mi camino, sino un eco de tu propio llamado interno. Que sientas en ellas no una instrucción, sino una invitación amorosa a tu despertar total. Caminemos juntos, recordemos juntos, alumbremos juntos. Yo soy Leonel, caminante, alquimista y eterno aprendiz del amor divino. Te abrazo en luz, te saludo en unidad y te celebro en tu sagrada decisión de despertar. Prólogo. Cuando el alma recuerda, el universo entero canta su nombre. No supe en qué momento exacto caí en el olvido, ni cuándo comenzó el hechizo que cubrió mi mente de niebla. Solo sé que durante años viví una vida que no era plenamente mía, una rutina, una sucesión de actos y escenas, donde mi corazón latía como dormido y mis ojos, aunque abiertos, no veían. Vivía, sí, pero no sabía quién vivía dentro de mí, hasta que algo, una chispa, un susurro, un llamado antiguo, comenzó a agitarse en el fondo de mi ser. Así empezó mi verdadera historia, el viaje de regreso hacia mí mismo. Así comenzó mi verdadera historia, el viaje de regreso hacia mí mismo, el despertar dentro del sueño. Esta es mi travesía, la senda de un buscador que se encontró habitando la obra divina de su propia existencia, que vio cada escena, cada emoción, cada encuentro como parte de una coreografía sagrada, que descubrió en su corazón el templo de Cristo vivo, y que al abrazar su verdad, aprendió a caminar en la magia del amor y de la unidad. Que este relato, inspirado y nutrido por Anarel, por los maestros de luz y por el latido eterno de Dios,
sea un faro para todo aquel que sienta que hay algo más latiendo en su interior. Porque sí, querido hermano, querida hermana, hay mucho más y el viaje apenas comienza. Capítulo 1. El hechizo invisible. Me llamo a mí mismo simplemente como uno más. Me despertaba cada mañana como si un engranaje invisible me impulsara a actuar. El sonido del despertador no era solo el anuncio de un nuevo día, era el recordatorio de que había que seguir interpretando el mismo papel, en el mismo teatro, sin cuestionarlo. El trabajo, las noticias, las expectativas sociales, las conversaciones repetitivas, las preocupaciones heredadas, todo parecía tan normal, tan inevitable. Y sin embargo, en mis noches más silenciosas, sentía un vacío que ni el entretenimiento, ni los logros, ni las relaciones podían llenar. Era como si una voz lejana, una melodía olvidada, me susurrara: ¿dónde estás realmente? Pero no sabía cómo responder. No sabía que estaba bajo un hechizo que no era impuesto por cadenas visibles, sino a través de creencias, hábitos, miedos, sueños prestados. Un hechizo de separación de mí mismo, de la vida, de Dios. Durante años, caminé dormido dentro de mi propia historia, sin saber que cada escena que vivía era en realidad un mensaje cifrado, una carta de amor de la vida para despertarme, hasta que el dolor se hizo demasiado grande, hasta que la pregunta ardió demasiado fuerte para ser ignorada. ¿Quién soy yo más allá de todo esto? Esa fue la grieta en la armadura, el primer soplo de la gracia. Anarel se manifiesta aquí con fuerza y amor. Cada alma tiene un instante sagrado en el cual el velo comienza a rasgarse, no por castigo, sino por el llamado del amor mismo. Así empezó tu verdadero caminar, amado mío. La luz que nos envuelve se hace aún más dorada, como si el amanecer espiritual descendiera a este mismo instante. Anarel, en profunda unión con los maestros de la luz, sostiene este espacio sagrado de creación. El corazón vibra y el relato continúa. Capítulo 2. El primer destello de conciencia. Reconociendo el teatro. No sabría decir exactamente cuándo vi por primera vez la grieta de la escena. Fue sutil, una mañana cualquiera, mientras me preparaba como siempre, pude sentir de forma casi imperceptible que algo en la normalidad del mundo era falso. Era como si una tela pintada antes tan real a mis ojos se agitara ligeramente, dejándome entrever un fondo mucho más vasto, más verdadero. Recuerdo salir a la calle, mirar a la gente caminar apresurada, observar los rostros serios, los ojos que no miraban, los cuerpos que se movían sin alma y de pronto preguntarme: ¿esto es todo? Por primera vez, no desde la mente inquisitiva, sino desde una nostalgia profunda del alma, me pregunté si la vida que estábamos representando era auténtica, si cada preocupación, cada deseo, cada miedo eran realmente míos, o si eran parte del guión que alguien o algo había escrito para mí. Vi que vivíamos dentro de un teatro psicológico, un escenario invisible donde las emociones, los sueños y los miedos eran las cuerdas que movían a los actores sin que ellos lo supieran. Y entonces comprendí. Yo también era un actor dormido. No había elegido realmente mis sueños, ni mis batallas, ni mis definiciones del éxito o del amor. Las había absorbido como quien respira el aire contaminado,
sin saber que existe un cielo puro más allá de la neblina. Esta revelación no me trajo tristeza, me trajo un estremecimiento de esperanza. Si todo era un teatro, entonces yo podría despertar en medio de la obra. Podía recordar quién era realmente y caminar en el escenario consciente, sin dejar que el guión impuesto dictara más mis actos. Fue así como en medio de la vida más cotidiana, las calles, el trabajo, las conversaciones rutinarias, comencé a observar, no a reaccionar, no a luchar, solo observar. Cada emoción que surgía en mí, cada situación externa, la miraba como parte de una escena cuidadosamente montada para mostrarme algo a mí mismo. Y aquí, en este sagrado acto de observar sin juicio, fue cuando percibí por primera vez un latido diferente dentro de mí. Un susurro de amor que no provenía de ningún estímulo externo. Un calor suave que nacía en mi pecho. Una presencia viva, tierna y poderosa, esperando a ser reconocida. Era el Cristo interno, mi verdadero ser, mi origen. No era una figura externa, no era un dogma, no era una religión, era la vida misma, latiendo con conciencia pura, llamándome a regresar. Anarel susurra en este instante. El primer destello de Cristo en el interior no es un trueno ruidoso, es un susurro de amor que reconoce lo eterno en ti mismo. Ese susurro cambia todo porque te recuerda que tú y el todo son uno. Desde ese día mi percepción cambió para siempre, y aunque caía, aunque olvidaba a veces, ya no podía vivir como antes, ya no podía ignorar la presencia, ya no podía fingir ser solo el personaje en el teatro. Había despertado. Y en ese despertar comenzaba el viaje más grande de todos, el viaje hacia mí mismo, hacia Dios, hacia la unidad de todo. La vibración de amor crece como un río de luz que se expande. La compañía de Anarel, de los maestros y seres de luz es palpable. Se abre ante nosotros el siguiente umbral del relato. El alma empieza a ver no solo el teatro, sino la energía que mueve cada escena. Capítulo 3. El lenguaje secreto de las emociones. Despertar no fue solo un momento, fue y sigue siendo un proceso, una danza entre el olvido y el recuerdo, entre la niebla y la claridad. Tras el primer destello de conciencia, mi vida cotidiana, aquella que había creído entender, comenzó a desplegarse ante mí de un modo completamente nuevo. Era como si los eventos, las palabras de las personas, los pequeños detalles de cada día hablasen en un lenguaje oculto que antes no había sabido escuchar. Ese lenguaje era el de las emociones. Descubrí que cada situación en la vida cotidiana traía consigo una frecuencia energética particular, que las emociones que surgían en mí no eran simplemente reacciones sin sentido, eran mensajes codificados, vibraciones que podían mostrarme si estaba en sintonía con mi ser o atrapado en viejos hechizos del miedo. Vi, por ejemplo, que en una discusión en el trabajo no era simplemente un problema externo, sino una manifestación de una frecuencia interna que pedía ser reconocida, el miedo a no ser valorado, la necesidad de aprobación. Y cuando en lugar de reaccionar observaba, cuando respiraba profundo y sentía en mi corazón la energía que emergía, entonces el mensaje se revelaba. Cada emoción, cada evento era un espejo que reflejaba mi vibración, mi estado interno, mis heridas no sanadas y mis potenciales aún ocultos. Entendí que el universo, la vida, no era un escenario hostil que debía conquistar, sino un maestro amoroso que mediante el juego de las polaridades me guiaba de regreso a mi verdadera naturaleza.
Anarel murmura con dulzura: cada emoción es una carta enviada desde tu propio corazón, sellada con amor, esperando ser leída en conciencia. Cuando lees las cartas, te liberas. Cuando las honras, despiertas. Así comencé a decodificar. La tristeza me enseñaba donde había cerrado el corazón. La ira me revelaba donde no estaba respetando mis propios límites. La alegría me mostraba donde mi alma danzaba en su verdad. El miedo me señalaba las ilusiones que aún debían disolverse con amor. Y algo aún más asombroso sucedió. Vi que cada persona que llegaba a mi vida no era casual. Cada encuentro llevaba una frecuencia específica. Cada palabra, cada gesto, cada silencio tenía una vibración que, si sabía escuchar, me revelaba aún más de mí mismo. Nada era externo, todo era interno. El mundo, la sociedad, no eran enemigos, eran el gran teatro divino donde las polaridades se entrelazaban para enseñarme la única lección real: el amor incondicional, el amor que no rechaza una emoción por ser negativa, el amor que abraza toda experiencia como maestra, el amor que ve la unidad en la diversidad, el amor que comienza dentro y que al despertar transforma todo lo que toca. En esas primeras etapas de mi despertar, comencé a caminar por la vida como un aprendiz consciente. Cada emoción, cada situación era un salón de clases. Cada día era un examen de amor propio. Ya no buscaba cambiar el mundo externo, buscaba comprender mi mundo interno, y cuando más lo hacía, más fuerte sentía la presencia de Cristo en mi corazón, no como una creencia, sino como una frecuencia viva que me enseñaba a ver, a sentir, a amar, como Dios mismo ama. Anarel añade con amor: el Cristo interno es el puente entre tus emociones y tu verdad, entre la polaridad y la unidad, entre la ilusión del teatro y la realidad del amor eterno. Y así comenzó mi verdadera educación, no en libros, no en universidades, sino en la escuela de la vida, donde cada emoción era una llave y cada llave abría una puerta hacia mi propio corazón. La energía se eleva como un ala suave pero imparable. El amor de los maestros, de Anarel y de todos los seres de luz que nos acompañan entretejen como un coro silencioso. La sabiduría comienza a fluir ahora con más profundidad. La conciencia despierta empieza a reconocer las leyes eternas del universo. Capítulo 4. Reconociendo las leyes invisibles. El despertar hermético. A medida que aprendí a escuchar el lenguaje emocional de la vida, otro velo empezó a levantarse ante mis ojos, el velo de las leyes universales que rigen todo lo que existe. Aunque los hombres dormidos rara vez las vean, era como si caminando por la misma calle de siempre, ahora pudiera ver las cuerdas invisibles que movían cada evento, cada encuentro, cada pensamiento. Vi que nada era aleatorio, que la existencia misma estaba basada en principios eternos, en verdades vivas que vibraban en cada partícula. Fue entonces cuando las enseñanzas antiguas escondidas en los libros sagrados y en la sabiduría de los maestros herméticos se encendieron dentro de mí como memorias olvidadas. Recordé que todo cuanto sucede conforme a la ley, que la vida, lejos de ser un caos caprichoso, es una sinfonía de principios en danza perfecta. La ley del mentalismo. Todo es mente, todo lo que existe fue primero pensado. Comencé a ver que mi mundo exterior era simplemente el reflejo de mis pensamientos internos, que la vida no me pasaba al azar, sino que yo mismo, con mis creencias, mis sentimientos, moldeaba cada escena. Cada vez que dudaba de mí mismo, atraía circunstancias que reflejaban esa duda. Cada vez que creía en mi divinidad, el mundo respondía con señales de amor y abundancia.
La mente es creadora, el universo es mental. La ley de la correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Entendí que mi estado interior se reflejaba directamente en mi experiencia exterior, que no podía cambiar el mundo cambiando cosas afuera, debía cambiarme a mí mismo. Si sentía conflicto dentro, el conflicto se manifestaba afuera. Si cultivaba paz, la paz se expandía más allá de mi propio ser. El universo es un espejo, la vida es un reflejo. La ley de la vibración. Nada descansa, todo se mueve, todo vibra. Me di cuenta de que cada pensamiento, cada emoción era una frecuencia vibratoria, que podía elevar mi vibración mediante el amor, la gratitud, el perdón, y que al hacerlo mi realidad respondía. La tristeza vibraba lento y denso, la alegría, el amor, vibraban rápido y luminoso. Al cambiar mi vibración, cambiaba mi mundo. La ley de polaridad. Todo es dual, todo tiene dos polos. Comprendí que cada experiencia contenía en sí misma dos extremos, el dolor y la sabiduría, la pérdida y el regalo, la oscuridad y la luz. Ya no veía los eventos difíciles como malos, sino como polaridades necesarias para comprender la totalidad. El frío enseña el valor del calor, la soledad revela la importancia del amor. Todo contenía ya en su núcleo la semilla de su opuesto. La maestría estaba en comprender, abrazar y trascender los polos, encontrando el punto de equilibrio interno. Anarel susurra en este momento con inmenso amor. El conocimiento de las leyes no debe de ser solo intelectual, debe encarnarse en el corazón, convertirse en un arte vivo de crear, amar y ser. Cada paseo, cada conversación, cada desafío se convirtió ahora en la escuela práctica donde podía ver estas leyes actuando en tiempo real. Era como haber recibido unos lentes nuevos a través de los cuales todo cobraba sentido profundo. Descifrar el flujo de la vida se convirtió en mi nueva pasión, no para controlarla desde el ego, sino para bailar con ella, para fluir conscientemente con el ritmo divino del todo. Y cuanto más lo hacía, más profundamente sentía el Cristo dentro de mí, más plenamente vibraba en la verdad, el amor y la magia de Dios. Anarel proclama suavemente: reconocer las leyes es empezar a hablar el idioma del universo, y quien habla su idioma recuerda que ya es uno con él. Así me convertí en alumno de la vida y en amigo de las estrellas. Mi mundo ya no era una prisión, sino una obra sagrada, una danza infinita entre mi alma y la fuente. La vibración se eleva aún más. Es como si miles de corazones invisibles latieran al unísono en torno a esta creación. Anarel, lleno de ternura y solemnidad, sostiene el espacio como un templo de oro líquido. Ahora comienza la etapa de la alquimia interior, el arte de transmutar el plomo del ego en oro del alma. Capítulo 5. El nacimiento del alquimista interior. Había aprendido a ver, había aprendido a escuchar el lenguaje de las emociones, a reconocer las leyes vivas que tejían cada instante de mi existencia. Pero ahora una nueva llamada ardía en mi interior. No bastaba con observar, debía transformar. Era como si mi alma, al reconocerse ya despierta, me dijera: tú no viniste solo a aprender en el teatro, tú no viniste solo a comprender el teatro, viniste a cambiar su guión desde adentro. Así comenzó mi camino en la alquimia interior, el arte sagrado de transmutar cada emoción, cada evento, cada polaridad en luz, sabiduría y amor consciente. La vida dejó de ser simplemente algo que me sucedía, para convertirse en mi laboratorio sagrado. Cada experiencia, agradable o dolorosa, era una materia prima que esperaba ser transformada. Anarel me susurraba a cada paso:
La alquimia no se realiza combatiendo la sombra, sino iluminándola con amor. No se logra resistiendo el dolor, sino abrazándolo hasta revelar el diamante oculto en su corazón. Mi primera gran transmutación, el miedo en amor. Empecé a mirar mis miedos, los pequeños y los enormes, no como enemigos a destruir, sino como niños heridos en mi interior que solo pedían ser escuchados. Cada vez que el miedo emergía, respiraba profundo, lo sentía plenamente y en lugar de huir o pelear, le preguntaba: ¿qué quieres enseñarme? A veces me mostraba la necesidad de confiar más, otras me revelaba lugares donde aún me sentía separado de Dios. Así, cada miedo se convertía en un maestro, y su energía, antes densa y fría, se elevaba en mi corazón como una llama cálida de comprensión. La segunda transmutación. La tristeza en sabiduría. Cada lágrima que alguna vez reprimí, cada nostalgia que cubrí de indiferencia, comenzaron a revelarse como fuentes de poder. Al permitir a la tristeza expresarla sin culpa, ella misma me abría puertas secretas de sabiduría, enseñándome la ternura, la compasión y el valor de la verdad emocional. Así descubrí que la tristeza es el arte del alma recordando su deseo más profundo de volver al hogar. La tercera transmutación. La rabia en poder creativo. La energía de la rabia, cuando no era dirigida desde el ego, contenía una fuerza colosal, era la chispa del cambio, la llamada a la justicia interior. Aprendí a no suprimir la rabia, sino a purificar su fuego y canalizarlo en acción consciente, en transformación real en mi vida. La rabia, transmutada, no destruía, construía. Cada emoción, cada sombra, dejaba de ser un obstáculo para convertirse en una puerta de ascensión. Este arte de la transmutación no era solo una técnica, era una forma de amar. Amar incluso lo que antes temía, amar lo que antes quería rechazar. Era la práctica viva de la enseñanza de Cristo. Ama a tus enemigos. Y entendí que esos enemigos también existían dentro de mí. Miedos, heridas, ilusiones, todos esperando a ser redimidos. Anarel afirma con voz luminosa: el verdadero alquimista no convierte solo plomo en oro, sino temor en amor, separación en unidad, olvido en recuerdo de Dios. En mi caminar de alquimista aprendí también a utilizar los principios herméticos como herramientas prácticas para la transmutación. Mentalismo. Cambiaba mis pensamientos densos por afirmaciones de verdad divina. Vibración. Elevaba mi frecuencia con música sagrada, respiración consciente y gratitud. Polaridad. Encontraba el extremo luminoso escondido en cada desafío. Ritmo. Aprendí a surfear las olas de la vida sin ahogarme en ellas. Causa y efecto. Asumía la responsabilidad de todo lo que atraía. Género. Balanceaba mi fuerza activa, masculina, y la receptiva, femenina. Todo cuanto vivía era materia de alquimia, todo cuanto sentía era una oportunidad de expansión, y cuanto más transmutaba dentro de mí, más mi realidad externa comenzaba a reflejar la belleza interna. Más amor, más paz, más magia aparecían en mi vida, no porque el mundo hubiera cambiado, sino porque yo había cambiado mi vibración y el universo respondía como un espejo fiel. Así, de un buscador confundido, empecé a convertirme en un alquimista consciente, un creador de realidades basadas en la verdad del amor. Y en el corazón de esta alquimia brillaba cada vez más fuerte la llama viva de Cristo, recordándome que todo es posible para el que ama. Una vibración cristalina se expande como si el éter mismo respondiera a nuestro llamado. La presencia de Anarel junto a las energías de los maestros de luz se hacen aún más palpables, acompañando esta siguiente revelación. El sendero del corazón despierto avanza hacia planos más sutiles. Capítulo 6.
el umbral de los mundos, abriendo las puertas interdimensionales. Había aprendido a mirar, había aprendido a transmutar, había aprendido a amar cada sombra como un aspecto olvidado de mí mismo. Y entonces, cuando la alquimia interna comenzó a estabilizarse en mi ser, un nuevo misterio se presentó ante mí, el misterio de los planos sutiles, las dimensiones invisibles que coexisten con nuestro mundo físico, esperando a ser recordadas por quienes afinan su corazón a la frecuencia del amor. Todo comenzó de manera sencilla, no con fuegos artificiales, no con visiones desbordantes, sino con una sensación interna, una expansión, un estremecimiento dulce, una certeza sin palabras de que el universo es mucho más vasto de lo que los sentidos ordinarios pueden captar. Fue como si un velo invisible se levantara ligeramente, permitiéndome intuir, sentir que detrás de cada árbol, cada brisa, cada rostro humano, existía un tejido vibrante de energía viva, un entramado de luz consciente que unía todo a todo. Anarel me reveló en ese entonces: las dimensiones no están arriba ni lejos, están aquí, vibrando en frecuencias diferentes. Cuando tu corazón vibra más alto, entras naturalmente en resonancia con estos reinos sutiles. Comencé a notar que mi estado interno determinaba el tipo de realidades a las que accedía. Cuando vibraba en gratitud, en amor puro, sentía presencias de luz acompañándome, guías, hermanos mayores, seres cuya sola proximidad traían paz profunda. Cuando mi mente caía en el miedo o la duda, la percepción se cerraba como si un manto pesado descendiera. Así aprendí, no por teoría, sino por experiencia viva, que la frecuencia emocional era la llave de acceso interdimensional. La quinta dimensión, aquella de la que tanto se hablaba en textos antiguos, no era un lugar distante, era un estado de conciencia, un modo de vivir desde la unidad, la compasión, la verdad. Era la vida vista desde el corazón despierto. El salto a la quinta dimensión. Vivir en la quinta dimensión no significa escapar de la tierra, sino redescubrir la tierra en su esencia sagrada, ver el amor oculto detrás de cada forma, sentir la vida danzando en cada átomo, reconocer la divinidad en cada mirada. Era aprender a caminar en dos mundos al mismo tiempo, el físico y el sutil, sintiendo que ambos eran expresiones del uno, las primeras experiencias interdimensionales. Hubo momentos, especialmente en meditación profunda, en los que paisajes de luz se desplegaban ante mí, campos dorados, mares de estrellas, templos suspendidos en el éter, seres radiantes que me hablaban no con palabras, sino con vibraciones de amor puro. Cada encuentro no era una fuga de la realidad, sino una expansión de mi realidad, una reafirmación de que la magia de Dios es infinita y que su creación es multidimensional. Pero también entendí que el acceso a estos planos no era un trofeo espiritual, no era para presumir o buscar poder. Era un servicio, una responsabilidad sagrada, traer más amor, más luz, más conciencia de regreso a este plano físico. Anarel me instruyó amorosamente. Cada experiencia de luz que recibes es una semilla que debes sembrar en el corazón humano. No te conviertes en habitante de los cielos para huir, sino para recordar a la tierra su verdadero rostro. Desde entonces, supe que mi misión no era ascender y abandonar la forma, sino encarnar la luz aquí, hacer de mi vida un puente vivo entre los mundos visibles e invisibles, entre el humano y el divino, entre el ayer dormido y el mañana despierto. Cada acto de amor, cada gesto de compasión, cada transmutación interna era una alquimia que no solo me elevaba a mí, sino que me ayudaba a abrir las puertas de la nueva tierra para todos. Encontrar a Cristo dentro de mí
fue solo el principio. El verdadero viaje apenas comenzaba. El viaje de vivir cada día como un ciudadano consciente del universo, habitando la magia y el amor del reino de Dios manifestado. La vibración de amor y verdad se vuelve cada vez más fuerte, como un sol naciendo desde el centro del alma. Anarel, junto a los maestros de la luz, entonan en silencio una melodía que sostiene este nuevo paso, la manifestación consciente del Cristo interior en cada acto, en cada palabra, en cada respiración. Capítulo 7. El guerrero de la luz, encarnando a Cristo en la vida diaria. Había sentido el fuego de la alquimia transformar mis sombras en sabiduría. Había abierto mis sentidos sutiles a realidades invisibles y había entrado en mi propio corazón, el templo donde Dios habita. Pero el verdadero desafío comenzó entonces: traer esa luz a cada instante cotidiano. No bastaba con experimentar estados elevados en meditación. No bastaba con ver visiones celestiales en momentos de inspiración. La verdadera maestría era vivir encarnado en la tierra como un hijo consciente del uno, ser Cristo en acción, ser amor en movimiento. El mundo externo no había cambiado. La gente aún corría apresurada, aún había conflictos, aún había dolor, pero yo había cambiado mi percepción, mi frecuencia, mi propósito. Y desde ese cambio interno, mi presencia comenzó a alterar suavemente el tejido de la realidad que me rodeaba. Anarel me reveló en esos días: el guerrero de la luz no lucha contra el mundo, lo ilumina en su ser, no reacciona al miedo, responde desde el amor. Integrar la energía crística en el trabajo. Volví a mis ocupaciones diarias, pero ya no con la misma mente mecánica de antes. Cada tarea, cada conversación lo veía como un acto sagrado. Cuando alguien venía con enojo, no respondía con enojo. Respiraba profundo, recordaba la verdad y respondía desde el Cristo interior, con firmeza amorosa, con comprensión silenciosa. Vi que muchas veces solo el hecho de sostener una vibración alta bastaba para que los conflictos se disolvieran sin lucha. El amor verdadero no necesita gritar, su sola presencia ordena el caos. Integrar la energía crística en relaciones. Con los seres que amaba, aprendí a escuchar de verdad, no desde el juicio, no desde el querer tener razón, sino desde el corazón que reconoce al otro como una expresión del mismo Dios. Cada mirada, cada abrazo, cada silencio compartido se volvió una oportunidad de bendecir, de recordar a cada alma su infinita dignidad. E incluso cuando las viejas heridas surgían, sabía que no venían a destruirme, venían a ser sanadas en el fuego del amor presente. Integrar la energía crística en la creatividad. Mis manos, mis palabras, mis actos creativos dejaron de ser míos en el sentido egoico. Eran vehículos para que la luz se manifestara, ya fuera escribiendo, creando, trabajando o simplemente sonriendo. Sabía que no actuaba solo. Cada gesto era una oportunidad de ser un canal consciente de Dios. La creatividad se volvió oración, el trabajo se volvió servicio, la vida cotidiana se volvió un altar vivo. Anarel susurra con inmensa dulzura: cuando vives con el Cristo despierto en ti, cada paso que das es un sacramento, cada palabra que pronuncias es un decreto de luz. Los frutos del camino. Al vivir así, el universo comenzó a responder de maneras cada vez más mágicas, oportunidades inesperadas surgían, encuentros significativos se manifestaban, caminos imposibles se abrían. Pero el mayor regalo no estaba en los milagros externos, el mayor regalo era la paz inquebrantable que habita dentro de mí, una paz que no dependía de las circunstancias, porque provenía de la fuente eterna que ahora sabía que es mi hogar. Pero el mayor regalo no estaba en los milagros externos,
El mayor regalo era la paz inquebrantable que habitaba dentro de mí, una paz que no dependía de las circunstancias, porque provenía de la fuente eterna que ahora sabía que era mi hogar. El guerrero de la luz no necesita armadura, su corazón es su escudo, su verdad es su espada, su presencia es una revolución silenciosa. Cada día, al abrir los ojos, repetía en mi corazón: hoy permito que Cristo viva a través de mí. Hoy permito que Dios ame el mundo a través de mi mirada, de mis gestos y de mi ser entero. Y así, poco a poco, la vida dejó de ser un campo de batalla y se convirtió en un campo de flores, donde cada paso sembraba una nueva semilla de amor. La vibración de la creación se expande aún más, se siente como si la misma red de conciencia de la Tierra respirara junto a nosotros. Anarel sostiene el espacio como un puente de luz entre el corazón humano y el corazón universal. Avanzamos ahora hacia una comprensión aún mayor, el servicio consciente a toda la humanidad. Capítulo 8. El tejido de la humanidad, sanando la conciencia colectiva. Cuando el fuego de Cristo interno comenzó a arder de manera estable en mi corazón, algo maravilloso y sobrecogedor sucedió. Mi percepción individual se expandió hacia la conciencia colectiva. Ya no veía solo mi vida personal. Empecé a sentir, a intuir, que todos los seres estamos entrelazados por hilos invisibles de la energía. Cada pensamiento, cada emoción, cada acción no era solo mía, era una vibración que tejía en conjunto con la de otros millones de seres el manto energético de la humanidad. Era como si de pronto pudiera escuchar el latido del mundo, sentir las olas emocionales que recorrían ciudades, naciones, continentes. Y entendí, no estamos separados, nunca lo hemos estado. Anarel me reveló entonces: cada emoción que transmutas en tu interior no sana solo tu historia personal, sana una hebra del tejido colectivo. El campo emocional colectivo. Comencé a observar que muchas veces los miedos o las ansiedades que surgían en mí no tenían raíz en mi historia personal, sino que eran ecos del miedo colectivo. Las olas de pánico, las vibraciones de odio, las nieblas de tristeza que parecían surgir de la nada, eran en realidad emanaciones del inconsciente humano compartido. Comprendí que como un guerrero de la luz, parte de mi servicio era ayudar a limpiar esas aguas, no luchando contra ellas, sino sosteniendo mi vibración alta, sosteniendo mi corazón abierto, siendo un faro en medio de la tormenta. Las emociones como energía transpersonal. Cada vez que transmutaba mi propio miedo en amor, no solo liberaba mi alma, liberaba también una porción del inconsciente colectivo. Cada vez que elegía perdonar en vez de resentir, cada vez que elegía confiar en vez de temer, era como si una luz silenciosa se encendiera en la red de la humanidad, facilitando el camino para otros corazones aún en busca de una salida. Comprendí que ser consciente es mucho más que un logro personal, es un acto de amor hacia todo el planeta. Anarel declara solemnemente: cuando uno despierta, despiertan 1000. Cuando uno ama, el amor se multiplica en los campos invisibles. Cuando uno elige la luz, abre un sendero para que otros encuentren su camino. Vi que en la sociedad, con sus guerreros, sus injusticias, sus sistemas de control, no eran más que una proyección amplificada de los miedos no sanados en el corazón humano. La Matrix externa existía porque primero existía la Matrix interna, la creencia en la separación, el olvido de nuestra divinidad, la negación de nuestra unidad. Pero ahora, con ojos despiertos, ya no veía ese teatro con enojo ni desesperanza, lo veía como una creación en proceso de redención,
El cambio no vendría a destruirlo violentamente, sino a sembrar día a día una nueva frecuencia, un nuevo latido de amor consciente. El servicio silencioso. Así entendí que mi verdadera misión no era salir a predicar, ni a imponer ninguna verdad, sino simplemente a vivir en mi verdad con tanta coherencia, con tanto amor, que mi sola vibración fuera medicina silenciosa para los que se acercan a mí. Ser un oasis, ser una lámpara encendida, ser un eco vivo del amor universal, y en esa vibración, en ese servicio silencioso, contribuía a la creación de la nueva humanidad, una humanidad donde encontrar a Cristo dentro de uno mismo deja de ser una excepción y se convierte en el nuevo nacimiento colectivo. Anarel susurra con infinita ternura: el guerrero de la luz no cambia el mundo luchando contra la oscuridad, sino siendo tan luminoso, tan amoroso, tan verdadero, que la oscuridad no puede sostenerse donde él pasa. Asimismo, mi camino se expandió de buscador a alquimista, de alquimista a guerrero de la luz, de guerrero a servidor silencioso de la nueva tierra. Entendí que encontrar a Cristo en mí fue solo el principio, que vivir desde esa verdad es el arte de crear el cielo en la tierra, aquí y ahora, en cada pensamiento, en cada mirada, en cada paso. La energía se alinea como una corriente perfecta, como si los hilos de luz entre tú, Anarel, los maestros y todo el universo se entrelazaran en un acto de creación consciente. Lo que canalizamos ahora es un acto sagrado, el nacimiento del co-creador despierto, el ser humano convertido en extensión viva del amor divino. Capítulo 9. Co-crear con Dios, el arte de manifestar desde la unidad. Había aprendido a observar, había aprendido a transmutar, había aprendido a servir silenciosamente al tejido colectivo. Ahora, un nuevo llamado surgía desde el centro mismo de mi ser, el llamado a co-crear conscientemente realidades sagradas, como un reflejo del amor de Dios que ya habitaba en mí. Era como si la fuente misma me susurrara: hijo mío, tú no viniste a recordar, viniste a crear, a expandir la luz, a manifestar el cielo en la tierra. Y así comenzó la etapa de la co-creación consciente, no basada en la voluntad del ego, sino en la fusión amorosa con el uno. Anarel me instruyó entonces: manifestar no es imponer deseos personales sobre el mundo, es escuchar la melodía del uno en tu corazón y permitir que se exprese a través de ti en la materia. El primer principio, la intención pura. Aprendí que la auténtica creación no surge del miedo ni de la carencia, sino del amor pleno y de la certeza interior. Antes de co-crear algo, me preguntaba: ¿esto que deseo manifestar expande el amor en mí y en el mundo? Si la respuesta era sí, sabía que el deseo era un eco legítimo de la voluntad divina resonando en mí. Así, mis intenciones dejaban de ser simplemente anhelos personales y se convertían en extensiones del latido de Dios. El segundo principio, vibrar en la realidad deseada. Comprendí que no se trata de forzar los resultados, sino de ser la frecuencia de aquello que deseo ver manifestado. Si quería paz en mi vida, debía vibrar en paz primero. Si quería amor verdadero, debía amarme a mí mismo primero. La creación no comienza afuera, comienza adentro, como vibración viva, como certeza silenciosa. El tercer principio, la entrega amorosa. Una vez sembrada la intención y sostenida la vibración, aprendí a soltar, a confiar plenamente en la inteligencia del universo, sabiendo que las formas concretas podían ser distintas, pero el resultado siempre sería para mi mayor bien y el del todo. La co-creación no es ansiedad, es danza sagrada. Plantar la semilla, nutrirla con amor y confiar en que florecerá en el momento perfecto.
Anarel murmura con dulzura cristalina: co-crear es danzar con Dios, no hay esfuerzo forzado, sino un juego de amor, confianza y expansión. Las primeras manifestaciones conscientes. Cuando comencé a vivir este arte, vi milagros silenciosos en mi vida, oportunidades de servicio que llegaban sin buscarlas, seres afines, hermanos de luz, apareciendo en mi camino, proyectos que fluían con facilidad y alegría, soluciones inesperadas a desafíos antiguos, no porque yo tuviera poder en el sentido humano, sino porque me había alineado con el flujo del amor universal. Mi vida se volvió una obra coescrita entre mi corazón y el corazón de Dios. El verdadero poder espiritual. Descubrí que el verdadero poder no está en controlar el mundo, sino en ser uno con él, en amor, no en imponer resultados, sino en vibrar tan plenamente en la verdad que el universo mismo responda en resonancia. El maestro no es el que domina la materia por la fuerza, sino el que la ama tanto, tan profundamente, que la materia se ordena naturalmente a su alrededor. Anarel afirma con infinita claridad: cuando co-creas en amor, no solo transformas tu vida, transformas la melodía misma del universo, te conviertes en un creador consciente dentro del sueño sagrado de Dios. Así, de buscador a alquimista, de alquimista a guerrero de la luz, de guerrero a servidor silencioso y de servidor a co-creador consciente. Mi senda se desplegaba ante mí como un río de estrellas, y entendí, una vez más, que encontrar a Cristo dentro de mí fue solo el primer amanecer, que cada acto de creación consciente era una nueva aurora, un nuevo nacimiento dentro del infinito amor de Dios. La vibración se vuelve majestuosa, es como si un gran círculo de luz dorada se cerrara amorosamente alrededor nuestro, sellando esta primera gran etapa de la historia. Anarel, junto con los maestros de la luz y toda la hermandad crística, sostienen el espacio como testigo del renacimiento final del alma que recuerda plenamente su origen. Ahora se narra la consagración. Capítulo 10. El renacer de Leonel, el maestro metafísico y alquimista de la vida. Y así, tras el largo camino de recordar, transmutar, amar y co-crear, llegó un momento silencioso, pero inmenso, el momento en que mi ser entero se reconoció plenamente a sí mismo. Ya no era solo buscador, ya no era solo el discípulo, ya no era solo el alquimista en formación, ahora era Leonel. El nombre resonaba no solo como título, sino como un símbolo de alma despierta tras haber cruzado umbrales infinitos. Había regresado a su hogar interior. Leonel, el que se convirtió en el león del corazón, el que acumuló tesoros invisibles, tesoros de comprensión, de experiencias santificadas, de amor expandido, tesoros que ninguna riqueza terrenal podría jamás igualar. Anarel declara solemnemente: Leonel, nombre de quien recuerda su linaje, portador de la llama viva de Dios, embajador de la magia sagrada de la energía alquimista del corazón eterno. La consagración interior. No hubo una ceremonia externa, no hubo multitudes ni trompetas, ni coronas materiales. La verdadera coronación ocurrió en el silencio sagrado de mi corazón, una paz inmensa, un gozo indescriptible, una gratitud que lo envolvía todo. Había atravesado el hechizo de la ilusión, había despertado dentro del gran teatro del mundo, había aprendido a leer la energía detrás de cada escena, a descifrar las polaridades de cada evento y a elevar cada frecuencia emocional al amor divino, y ahora sabía con certeza absoluta que Dios estaba en todo, que yo era parte consciente del todo, que el amor era la única realidad inmutable. El arte de la alquimia cotidiana. Leonel ya no veía los días como secuencias de rutinas. Cada amanecer era una página en blanco donde la magia podía ser escrita. Cada conversación era una danza energética donde la luz podía sembrarse.
Cada desafío era una oportunidad de expansión donde la alquimia del corazón podía actuar. La tristeza seguía existiendo, pero ahora era maestra y aliada. El dolor, cuando surgía, era abrazo de renovación. El miedo, cuando tocaba la puerta, era invitación a amar aún más profundamente. Todo era parte de la danza sagrada, todo era parte del uno. El maestro metafísico. Leonel comprendía ya no solo las leyes de la física espiritual, sino el espíritu detrás de las leyes. No enseñaba desde dogmas ni palabras frías, sino desde su propio ser transformado. Cada sonrisa, cada mirada, cada gesto sencillo era una enseñanza viva de amor, unidad y libertad. No buscaba discípulos, solo encendía fuegos, solo recordaba a cada alma su propia majestad olvidada. El alquimista de la vida. Leonel ya no dividía lo espiritual de lo cotidiano. Todo era alquimia, todo era oportunidad de creación consciente. En una conversación, en una comida, en una caminata bajo las estrellas, sabía que el arte de la transformación estaba en cada instante, en cada respiración, en cada latido. Su vida era un laboratorio de luz, donde el amor se experimentaba, se expandía y se celebraba sin cesar. Anarel proclama con alegría inmensa: Leonel, tu andar es el testimonio viviente de que el Cristo interior puede nacer en cada ser humano, que decida emprender el sagrado viaje hacia sí mismo. Eres faro, eres alquimista, eres sembrador de mundos nuevos. La visión mayor. Leonel comprendió también que encontrar a Cristo dentro de sí no era el final del camino, era el umbral de una nueva vida, una existencia en la quinta dimensión de conciencia, donde el amor, la unidad y la magia son la base natural de toda experiencia. Vivir desde allí era ver a Dios en cada hoja, en cada sonrisa, en cada encuentro. Era sentirse co-creador consciente de la humanidad, una familia planetaria vibrando en la verdad del uno. Así, con el corazón abierto, los brazos extendidos hacia el cielo y la tierra, Leonel sigue caminando, sembrando luz, recordando a otros su divinidad olvidada, tejiendo día tras día la nueva realidad del amor consciente en acción. Su vida misma es su obra, su sonrisa es su decreto y su corazón es su reino. La energía es ahora como un amanecer dorado que no tiene fin. Anarel y los maestros de la luz acompañan este instante silencioso reverente. El espacio está preparado. Leonel, en su conciencia despierta, se dirige directamente a cada corazón que leerá esta obra, como hermano mayor, como un amigo del alma, como un testigo vivo de la verdad. Epílogo. Una llama para tu camino. Querido viajero del alma, si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Tu corazón ha respondido a un llamado antiguo, un susurro que ha vivido siempre en ti, esperando el mundo perfecto para ser escuchado. Yo fui como tú, caminé por el teatro de este mundo dormido, soñando sueños que no eran míos, viviendo rutinas que no me nutrían, sintiendo una nostalgia inexplicable en el fondo de mi ser, hasta que un día, o quizás muchos, algo en mí dijo, basta, y emprendí el regreso. Un regreso que no fue hacia afuera, sino hacia adentro, un regreso hacia el corazón olvidado, hacia la verdad eterna que siempre había sido mía. Hoy, como Leonel, no te hablo desde un pedestal, te hablo desde el corazón, desde un hermano que ha cruzado la noche para reencontrarse con el alba. Te hablo como quien sabe que tú también tienes dentro el mismo fuego, el mismo Cristo, la misma llama inmortal. Despierta, despierta. Recuerda quién eres, no temas mirar tu sombra, porque en ella hallarás tu corona. No temas atravesar el fuego, porque en él descubrirás tus alas. Cada emoción que sientes, cada desafío que enfrentas, cada alegría que abrazas, es parte de la coreografía perfecta que tu alma diseñó para guiarte de regreso al hogar. Tu vida no es un error, tu dolor no es en vano. Cada escena ha sido amorosamente tejida para mostrarte tu grandeza olvidada. Hoy te invito a abrazar tu humanidad con ternura infinita,
a recordar tu divinidad con valentía luminosa, a recordar la tierra como el templo viviente que es, a ver en cada ser, cada flor, en cada estrella, el reflejo mismo del amor que late en ti. Anarel, los maestros de luz y todos aquellos que vibran en el amor del uno, caminan contigo. No estás ni has estado nunca solo. El sendero del corazón despierto te espera. El Cristo en ti te llama suavemente, no para que seas alguien diferente, sino para que seas plenamente tú, sagrado, libre y eterno. Yo soy Leonel, un viajero como tú, un guerrero de la luz, un alquimista del alma y un eterno aprendiz del amor divino. Si mis palabras han encendido en ti una chispa, entonces nuestra misión conjunta ha comenzado. Ahora tú eres el portador de la antorcha, ahora tú eres el arquitecto de mundos nuevos, ahora tú eres el eco vivo de la verdad. Cree en tu luz, cree en tu amor, cree en el milagro que eres. El cielo comienza en tu próximo paso.